¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Santiago Rincón Gallardo. Los colegas del Centro de Liderazgo Más Comunidad me han hecho el favor de sintetizar algunas de las preguntas que presentaron varios de ustedes durante el evento de lanzamiento que tuvimos hace un par de semanas del Centro de Liderazgo. Recibí las preguntas de parte de ellos el día de ayer y me estoy dando un momento para tratar de responder algunas de las preguntas principales que plantearon ustedes. Y lo que quiero hacer ahora con ustedes es básicamente darle respuesta a algunas de estas preguntas. Van a haber 4 bloques de preguntas. El primer bloque es sobre escuelas y sociedad. Las preguntas que han hecho son, la primera es, ¿diría usted que la forma de evaluación al interior de las escuelas es reflejo de las formas en que nos evaluamos socialmente? Y segunda, las relaciones al interior de la escuela son equivalentes a las relaciones al interior de las familias y, por cierto, de las sociedades. Básicamente lo que hay detrás de estas preguntas, creo yo, es es la cuestión de qué tanto se vincula el modo en que operan las sociedades y el modo en que operan las escuelas. Y a la primera pregunta sobre si o a la pregunta más general de si las escuelas operan de un modo similar al que operan las familias y las sociedades, la respuesta simple es no y sí. Y déjenme empezar con el no y luego voy con el sí. El modo en que evaluamos a nuestros estudiantes para determinar si han aprendido algo, si dominan algún contenido, alguna idea o no, es muy distinto al modo en que evaluamos eh, cosas como a quién queremos contratar en una empresa o con quién nos queremos casar o con quién queremos hacer amistad o en quién vamos a confiar cómo decidimos a quién vamos a elegir como nuestros representantes políticos, como nuestros presidentes, en fin. Los modos de evaluar al interior de las sociedades fuera de la escuela son muy distintos. No presentamos exámenes, no ponemos exámenes, entablamos modos o establecemos maneras de conocer con cierta profundidad a la gente con la que vamos a estar interactuando, con la que queremos interactuar, sean la gente que vamos a emplear, la gente con la que nos vamos a casar, nuestros amigos, nuestros políticos. Lo que hacemos es colectar la mayor cantidad de evidencia posible sobre los rasgos sobre el tipo de creencias que tienen, sobre el tipo de trayectoria que tienen. Y en función de eso decidimos qué vamos a hacer. Los exámenes no son parte del modo en que evaluamos socialmente lo que es valioso, lo que es bueno, lo que es verdadero. Sin embargo, la evaluación estandarizada, los exámenes se han convertido en el modo de hacer educación, de evaluar a nuestros estudiantes y ha permanecido este modo de trabajo por más de un siglo. Pero es un modo de evaluar muy impreciso, muy arcaico y muy fuera de época ya. Esta es entonces la primera parte, el no. ¿En qué maneras no se parece lo que hacemos en las sociedades con lo que hacemos en las escuelas? En el sí, voy a decir 2 cosas. Por un lado, desde luego que las escuelas están permeadas por muchas de las dinámicas sociales que ocurren fuera de la escuela. El racismo, el machismo, la xenofobia, todo este tipo de creencias y actitudes hacia otros, por ejemplo, que permean una sociedad determinada, permean también lo que pasa en las escuelas. Y entonces, en ese sentido, sí, hay dinámicas escolares que son muy similares a lo que pasa en las sociedades más amplias. Ahora, cuando se trata de el núcleo pedagógico, hay un modo más profundo en que las escuelas y las familias en particular eh, eh, reproducen modos muy similares de interacción con nuestros jóvenes. Como decía en la presentación que tuvimos hace un par de semanas, el núcleo pedagógico se ha caracterizado por una división jerárquica entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer, que es fundamentalmente una relación de control. Y creo que incluso en las familias hemos aprendido a diseñar relaciones con nuestros chicos que en gran medida se basan en el control, en, en fomentar la obediencia, que los chicos nos escuchen y hagan lo que les decimos que tienen que hacer. Esto no es una crítica a los padres de familia ni los maestros. Yo tengo hijos pequeños y siempre, con mucha frecuencia, siento el impulso de controlar a mis niños, de asegurar que me obedecen, que hacen lo que les estoy pidiendo que hagan, en fin. El problema fundamental es que el control
obstaculiza la conexión. Controlar a otro obstaculiza la posibilidad de conectar genuinamente con él. Y ahí es donde está el gran problema. Y es lo que tenemos que tratar de cambiar. No nada más en nuestras escuelas, no nada más en el núcleo pedagógico, no nada más en lo que pasa en los salones, sino también lo que pasa en las familias. Tenemos que empezar a pensar en cambiar nuestros modos de vínculo con nuestros pequeños, con nuestros jóvenes, de modo que la conexión que sucede no está basada en el control, sino en el cariño, en la solidaridad, en el aprendizaje mutuo, etcétera. Detrás del control, lo que está siempre, el impulso que está siempre es el miedo. Es el miedo a lo que podría pasar. Y parte del trabajo que tenemos que hacer como adultos, ya sea en el aula, ya sea en la familia, es aprender a observar los miedos que manejan, que dirigen nuestras actitudes hacia los chicos y darnos cuenta que son los miedos nuestros, que estamos proyectando en nuestros niños, pero no son los niños la fuente de nuestros miedos. Es nuestra propia historia, nuestras propias experiencias. Y este es un área de trabajo que nos queda muy pendiente y que tenemos que seguir, a la que tenemos que seguir poniendo atención. Ahora, la segunda ronda de preguntas, el segundo bloque trata sobre docentes y liderazgo. Y estas son las preguntas. ¿Cómo logramos el cambio de paradigma con docentes que como alumnos se formaron en este constructo de aprender a que te enseñen? La siguiente pregunta es: ¿de qué manera se puede integrar las prácticas de aprender, hacer, convivir y ser para lograr los aprendizajes o 7 saberes de Morin? ¿Y cuáles serían las habilidades sociales que debiera tener un buen líder educativo para esta formación de lo humano, para la formación de lo humano? Déjame empezar con la primera pregunta. ¿Cómo cambiamos el paradigma con los docentes que como alumnos se formaron con la idea de que ir a la escuela es aprender a que te enseñen? Muy sencillo, y lo voy a decir de una manera muy breve. No podemos ayudarles a nuestros chicos a aprender si nosotros mismos no aprendemos a aprender. Entonces, el primer paso, el paso fundamental, es convertirnos en aprendices deliberadamente, intencionalmente. Empezar a hacernos preguntas, por ejemplo, sobre cosas que creemos que sabemos bien, pero que en realidad sabemos muy superficialmente. Digamos, ¿qué significa pi? ¿Y por qué multiplica uno pi por el radio al cuadrado para obtener el área de un círculo? ¿O qué significa dividir fracciones? ¿Cuál es el significado de dividir 3/9 entre 4/7? ¿Y por qué es que para dividirlas se hacen las multiplicaciones cruzadas y uno me da el denominador y la otra multiplicación me da el denominador? ¿Qué significa eso? O cómo funciona un teléfono celular, o cómo vuelan los aviones. Hay muchas preguntas que nos podemos estar haciendo, simplemente rascando por encima de la superficie del contenido escolar académico que enseñamos en el día a día a nuestros estudiantes. Y la otra posibilidad es hacerse el hábito de tener siempre como adulto un proyecto de aprendizaje vivo. Que cada día tenga usted algo que estar aprendiendo, algo en lo que está poniendo empeño para aprenderlo. Esa es la manera más directa. Ahora, en términos de cómo integrar las prácticas de aprender, hacer, convivir y ser, y lograr los aprendizajes o 7 saberes de los que habla Morin, lo más importante que podemos hacer es tratar de pensar con claridad sobre cómo es que aprendemos a hacer bien las cosas que aprendemos a hacer bien. Y creo que hicimos este ejercicio durante nuestra sesión, pero pensemos en las cosas que aprendimos bien, que sabemos hacer muy bien y cómo las aprendimos. Y ahí uno va de reflexionar sobre tus propias experiencias de aprendizaje potente. Seguramente van a encontrar que hay ciertos rasgos, ciertas condiciones básicas que estuvieron presentes. El interés, la exposición constante a la práctica experta de alguien que sabía hacer eso que uno quería aprender, la práctica constante, la retroalimentación, la reflexión y aprender a la par de otros. Estas son condiciones básicas que son casi universales en el aprendizaje. Ahora, ¿cómo integrar todas estas prácticas que están enlistadas aquí en nuestro trabajo cotidiano? Simplemente de lo que se trata es de crear entornos productivos de aprendizaje, entornos donde lo que está a disposición, lo que se ofrece a los chicos son estas condiciones para el buen aprendizaje. Que se atengan a su interés, que tengan la oportunidad de ver la práctica experta en acción de gente que modela, que ejemplifica el tipo de prácticas que ellos quieren aprender. La práctica constante, la retroalimentación, la reflexión y el trabajo en colaboración, el trabajo conjunto.
Creemos entornos productivos de aprendizaje, no entornos de enseñanza, sino entornos de aprendizaje productivos. Y vamos a estar cultivando todo este tipo de prácticas que están enlistadas aquí y que son deseables para cualquiera que está metido en educación. Y en términos de las habilidades sociales que debiera tener un buen líder educativo para la formación en lo humano, voy a indicar algunas. Desde luego, mi explicación no va a ser exhaustiva, pero una de ellas es la empatía, la posibilidad de entender dónde está parado el otro, la posibilidad de escuchar, la habilidad de escuchar con atención las inquietudes, los deseos, las preocupaciones de los otros, la capacidad de crear sinergia y crear un propósito compartido al interior del grupo y de cultivarlo a lo largo del tiempo, la capacidad de liderar con el ejemplo. El buen jefe, el buen líder es menos jefe y es más líder. No es alguien que les dice a todos qué tienen que hacer, sino que les pide a los demás que se sumen a su propio esfuerzo de mover el trabajo de nuestra escuela, de nuestros salones de clases, de nuestro sistema educativo hacia adelante. Esas serían algunas de las habilidades fundamentales en las que hay que pensar. Fundamentalmente son las habilidades de los buenos líderes donde sea, no nada más en una escuela, sino en cualquier otro entorno en nuestras sociedades. Vamos al tercer bloque de preguntas, que es el relativo a los estudiantes. Y las dos preguntas que plantean, la primera es cómo ajustar la motivación de los estudiantes con el trabajo interdisciplinario, considerando la desmotivación de estudiantes para aprender de manera virtual, que recomienda. Y la segunda pregunta es, la empatía y las habilidades blandas son tan necesarias para el desarrollo personal que sugiere para desarrollarlas. En términos de motivar a los estudiantes para el trabajo interdisciplinario, la respuesta es muy sencilla. Prestemos primero atención a lo que a ellos les intriga, a lo que a ellos les interesa, a lo que a ellos les preocupa. Y utilicemos esas preguntas como el punto de entrada al trabajo interdisciplinario, a las disciplinas académicas, al contenido más duro, digamos, de nuestros currículos. El punto de entrada tiene que ser el interés de los estudiantes, no lo que nos dicta el currículo. El punto de entrada, de nuevo, tiene que ser lo que a ellos les intriga, lo que a ellos les apasiona, lo que a ellos les preocupa. Y que el currículo se convierta entonces en una herramienta para poder atender y responder a las cuestiones, a las preguntas que les intrigan, que les preocupan a nuestros chicos. Hay muchos educadores que nos han dicho que cuando uno centra su trabajo en apoyar a los estudiantes para atender y responder a preguntas que a ellos les inquietan, que a ellos les intrigan, que a ellos les preocupan, terminan por aprender cosas del currículo mucho más rápido, a 10 veces el paso que lo aprenderían si les estuviéramos dando una clase convencional sobre todas las cosas que tienen que aprender para abordar los problemas que les interesan. Entonces, en realidad, esta es el asunto fundamental es escuchar a los estudiantes, preguntarles a ellos y tomar sus intereses, sus inquietudes, sus preocupaciones como el punto de entrada al trabajo multidisciplinar y al pensamiento disciplinar que tratamos de promover a través de nuestros currículos y nuestra enseñanza. Y en términos de la empatía y las habilidades blandas y cómo desarrollarlas, dado que son tan importantes, les voy a dar nada más una idea muy simple. Los niños y los jóvenes aprenden mucho más y mucho más profundamente de lo que hacemos que de lo que decimos. Aprenden mucho más de nuestras acciones que de nuestras palabras. Entonces, el modo de enseñar y desarrollar este tipo de habilidades no es hablar sobre ellas con los estudiantes, sino modelarlas en nuestra práctica cotidiana, en nuestro vínculo con ellos. Si lo único que hacemos es exhortarlos a ser tolerantes, pero en nuestra práctica no estamos siendo tolerantes de modos distintos de pensar, de sus propios intereses, en fin, no van a aprender a ser tolerantes. Lo que tenemos que hacer entonces es hablar menos y actuar más alrededor de las habilidades blandas que queremos cultivar en nuestros chicos. Los chicos aprenden más de lo que hacemos que de lo que les decimos. Y el cuarto y último bloque es alrededor de las redes y de los sistemas educativos. Estas son las preguntas. ¿Podría explicar la metodología de un trabajo exitoso en red? La segunda es cómo modificar las culturas escolares y las políticas educativas giran en sentido contrario. Y el tercero es qué rol tienen hoy las universidades formadoras de maestros y maestras para permitir que el sistema educativo chileno no siga siendo un ejemplo tan marcador de la desigualdad en el país. Muy buenas preguntas y voy a ir con ellas una por una. La primera sobre un trabajo exitoso en red. Hay un artículo que escribí con Michael Fullan hace
alrededor de 5 años, en el que desglosamos cuáles son los aspectos esenciales de la colaboración eficaz. Es una publicación que creó en español, que publicó en español la Fundación Chile, y si me mandan un email se los podemos hacer llegar por correo electrónico. Si no, pueden buscarlo en mi página web. Pero voy a decir en esencia en qué consiste el buen trabajo en red. Primero, el trabajo exitoso en redes o las redes que trabajan de manera exitosa son redes donde se ha desarrollado un sentido de confianza muy sólido, donde la gente se siente lo suficientemente segura en el espacio para estar dispuesto a aprender, para hacer preguntas, para decir no sé, para equivocarse. Eso es lo primero. El cambio, a final de cuentas, viaja a la velocidad de la confianza, y en las buenas redes se establece siempre un buen ambiente de confianza. Ahora, la confianza no es todo. En realidad, también las redes más efectivas tienen mecanismos muy específicos de trabajo para hacer lo siguiente: para analizar evidencia del aprendizaje de los chicos y de la práctica pedagógica de los maestros que están involucrados en la red o que son parte de las escuelas que están involucradas en la red. Y lo que hacen es mirar esa evidencia, no para evaluar a los maestros, no para evaluar a los estudiantes, sino para evaluarse a sí mismos. La pregunta que se hacen los miembros de las redes más efectivas cuando miran evidencia del impacto de su trabajo en el aprendizaje de los estudiantes, en la práctica pedagógica de los maestros, en la gestión de la escuela, la pregunta que se hacen cuando ven este tipo de evidencia es: ¿qué estamos haciendo nosotros o qué estamos dejando de hacer nosotros que está produciendo estos resultados? Y en función de eso, entonces, se dan a la tarea de eh, evaluar su estrategia, pensar qué es lo que tienen que cambiar de su modo de trabajo y poner en marcha nuevas ideas. Y luego volver a ver la evidencia, en fin. Entonces, lo que se desarrolla en las buenas redes, en las redes efectivas de mejoramiento, es ciclos iterativos de mejora o ciclos continuos de mejora de la práctica de liderazgo, de enseñanza, de aprendizaje, a la luz de la evidencia que se puede ir recogiendo sobre qué tan bien y qué tan profundamente están aprendiendo nuestros chicos, qué tan bien y qué tan profundamente están enseñando nuestros maestros, en fin. Pero de nuevo, no para evaluar a los estudiantes o a los maestros, sino para evaluar nuestra propia estrategia, y en función de esa evidencia, de nuevo, pensar cómo recreamos nuestra estrategia, qué cambios hacemos, poner la prueba de nuevo y de nuevo regresar a colectar evidencia, en fin. Esto hacerlo de manera iterativa, cíclica. Ahora, ¿cómo modificar las culturas escolares si las políticas educativas giran en el sentido contrario? Lo que tengo que decir, lo primero que tengo que decir es, lo peor que podemos hacer es esperar pasivamente a que el Ministerio de Educación tenga las soluciones, porque eso nunca va a pasar y vamos a vivir toda nuestra vida con grandes frustraciones. El principio básico es: empieza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas. Empieza donde estás, usa lo que puedes, usa lo que tienes y haz lo que puedas. Lo puedo decir de otra manera. Desde la perspectiva de Marshall Gans, un estudioso de los movimientos sociales, estrategia es fundamentalmente cómo convertimos lo que tenemos en lo que necesitamos para obtener lo que queremos. Y ahí, cuando uno piensa en estrategia de este modo, a lo que le estamos prestando atención es a lo que nosotros podemos influir, a lo que está dentro de nuestro rango de acción, lo que nosotros podemos cambiar, que puede mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestros chicos. Si ponemos siempre cuando ponemos la responsabilidad en el sistema, en la política educativa, en realidad lo que estamos negando es el hecho de que nosotros somos el sistema. El sistema es una cosa que existe afuera. El sistema está también en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y hay mucho más espacio, mucho más oportunidad para liberar el aprendizaje que lo que normalmente nos imaginamos. Entonces, empezar desde donde se pueda. Quizá el primer cambio tenga que suceder en mi interacción con mis colegas en la escuela. Quizá tenga que suceder en un solo salón de clases. En fin, la idea es crear entornos donde uno puede experimentar nuevas maneras de relacionarse con los chicos para cambiar de manera fundamental el núcleo pedagógico y cultivar buen aprendizaje. Y lo que es muy importante es una vez que usted empiece a ver resultados, empezar a ampliar la visibilidad de su trabajo, invitar a otros maestros, invitar al director de la escuela, invitar a las autoridades educativas para que vean lo que es posible cuando uno cambia
la cultura escolar. Cuando uno cambia el foco del trabajo, se aleja de nada más entrenar a nuestros chicos para que les enseñen y más bien los apoye para que aprendan a aprender por su cuenta. Y al traer a las autoridades a ver lo que está pasando, cuando uno cambia su modo de trabajo, la idea es empezar a negociar con ellos y decir, miren, estas cosas de la política educativa me están ayudando, pero estas otras me están estorbando. Y a final de cuentas, ¿no estaría usted de acuerdo? Le puede uno preguntar a la autoridad, que esto es fundamentalmente lo que queremos lograr. Estudiantes así, estudiantes que disfrutan aprender, que pueden explicar de una manera elocuente, clara, cómo están aprendiendo y qué están aprendiendo, que disfrutan aprender, que se saben capaces de aprender. Al mostrar resultados tangibles, no nada más en las pruebas estandarizadas, en fin, sino en la confianza de los chicos, sus actitudes, su modo de estar en la escuela. Podemos empezar a crear un muy buen argumento para decir, bueno, si esto es lo que queremos, entonces usted, autoridad educativa, ayúdeme a ir modificando las cosas que nos están estorbando, que no nos están ayudando. Entonces, el rol del liderazgo al que ahora estamos tratando de articular es uno en el que el trabajo de ustedes no es nada más hacia abajo y lateralmente y con sus colegas, sino de influir hacia arriba. Y hay maneras muy específicas de hacerlo. Ahí he ofrecido algunas aquí. Mi libro, Liberar el Aprendizaje, habla en más extensión sobre cómo hacer esto, sobre todo el capítulo de ocupar el ámbito social y ocupar el ámbito pedagógico. Les recomiendo revisarlo. Ahí pueden ver algunas ideas más específicas sobre cómo empezar a no nada más generar una nueva cultura escolar, sino también empezar a influir el cambio que necesitamos en el sistema educativo en su conjunto. Y sobre la última pregunta, que es el rol de las universidades formadoras de maestros y maestras para permitir que el sistema educativo chileno no siga siendo un ejemplo tan marcador de la desigualdad en el país, hay dos cosas que me parecen fundamentales. Una es continuar impulsando apoyando desde las universidades las reformas estructurales que desde la administración anterior empezaron a promoverse para desmantelar el sistema tan desigual que había permanecido por décadas en el país y que creó un sistema, que dividió tajantemente a los que tenían oportunidad y a los que no. Y los dividió en términos de ingreso, términos de condición social, en fin. Eso tiene que cambiar y las políticas que han intentado empezar a disminuir y desmantelar el sistema educativo chileno desigual son muy importantes. El fin del copago, el fin del lucro y el fin de la selección de los maestros son muy importantes. La ley CEP es muy importante porque está otorgando recursos adicionales a las escuelas con mayores proporciones de estudiantes en situaciones de marginalidad. Lo que les toca a las universidades y a los académicos es empezar a demostrar que esto en efecto ayuda a mitigar las desigualdades al interior del sistema. Pero hay una cosa adicional que quiero decir sobre el rol de los académicos y de los líderes en las universidades, de los maestros, profesores universitarios, que es pensar en la equidad como un acto de solidaridad, no como un acto de caridad, no como un acto de condescendencia. Históricamente y en muchos de los sistemas educativos que conocemos, la equidad se ha pensado como un acto de condescendencia, como de dar lo mínimo indispensable a los más necesitados. De lo que se trata no es de condescendencia, sino de solidaridad, de trabajar junto con aquellos que están en los márgenes de nuestras sociedades, no para ofrecerles lo mínimo indispensable, sino para construir la posibilidad de que reciban lo mejor posible, la mejor educación posible, el aprendizaje más potente posible, empezando por los estudiantes en condiciones de mayor vulnerabilidad. Es entonces donde en efecto vamos a empezar a cultivar en la sociedad chilena, que por cierto está en un momento muy importante de renacimiento, que vamos a empezar a crear los cimientos para una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria y a final de cuentas mucho más productiva y con mucho más abundancia en todos sentidos, sociales, económicos, en fin. Muy bien,
Voy a dejar aquí entonces las reflexiones hasta ahora. Espero que sean útiles. Recuerden, me pueden escribir, pueden consultar mi página web. Los invito a revisar el libro Liberar el Aprendizaje, que tiene que ofrece mucho más detalle alrededor de varias de las cuestiones que plantean en estas muy buenas preguntas. Les deseo mucho éxito con el trabajo que están haciendo y espero que nos encontremos pronto. Hasta luego.